El suelo que pisamos guarda muchas historias. La mayoría se han contado infinidad de veces. Forman parte de nuestra historia. Otras permanecen en la oscuridad, cubiertas por una capa de tierra o de polvo, esperando. Y las hay que viven envueltas por un velo de misterio, como lo que se vivió en el sur de esta península hace unos 3000 años. La península ibérica es fascinante. Es uno de los lugares más fascinantes probablemente del mundo mediterráneo. En términos históricos, esto es una feria en el que desde el siglo IX, como mínimo, están habiendo conexiones entre indígenas y fenicios que vienen y se están produciendo fenómenos muy intensos de intercambio, sobre todo alrededor del estrecho Guadalquivir, es lo que se suele marcar, ¿no? Desde el siglo IX ocurren fenómenos de interacción y todo ese mundo nuevo es a lo que llamamos Tartesos en adelante, ¿no? A nosotros nos llega una fuente escrita, muy tardía, porque esto ya en el siglo VII, que nos la da Heródoto de un navegante griego que ha venido, que llega aquí a Tartesos y tal, bien. Pero Tartesos no es un punto, y no es lo que vio ese señor, Colaios. No, Tartesos no es eso que vio Colaios, Tartesos es mucho más. Es curioso que una cultura de la que tantas fuentes históricas han dado constancia se sumiera, pasado el tiempo, en un mar de mitos y dudas. Entonces, Tarteso es un río, Tarteso es una ciudad, Tarteso es un reino, ¿no? Esto es la polémica que siempre ha habido, ¿no? Aún así, yo creo que cuando Heródoto habla de Tartesios, no está hablando de fenicios, porque si no, él habla de fenicios en otros sitios y lo podría decir. Está hablando de una cultura local que es así, pero que ya está bastante influida por los fenicios y es como parte de ese mundo. Ensalzado por las culturas que le siguieron, imaginado hasta en la Biblia como un reino perfecto, Tarsis, Tarsis o Tartesos se convirtió en leyenda, un paraíso perdido al occidente, hasta que de la tierra surgió la evidencia para hacerse realidad. Intentar identificar qué es Tarteso, cuando empieza, pues es como intentar definir cuándo empiezan los iberos, o cuándo empiezan los etruscos, cuándo empiezan los griegos, cuándo empiezan y los orígenes, los inicios son siempre muy complicados. Desde muy antiguo, una aura mítica envolvió a Tartesos. Al borde del fin del mundo, sus ciudades doradas hicieron soñar a muchos navegantes, ansiosos de conquistar nuevas tierras. Pero también a buscadores de tesoros con ansia de fama. Convertida en un mito, Tartesos iba a chocar con la historia. Alrededor de Tartesos se produjeron todo un conjunto de invenciones, de los que uno de los más responsables sería Adolf Schulten, ¿no? Claro, en los textos, si hacemos arqueología filológica en la línea de Schulten e intentamos buscar esas ciudades o esos enclaves, esa distinción, casi esa especie de círculos, ¿no?, de acción, la de los fenicios, la de los griegos, tal y como nos dicen las fuentes, luego las realidades son mucho más complejas. Para un historiador poco avezado, las fuentes clásicas son todo un pack, donde tú, Tarteso, bien, Pomponio me habla de Tarteso, estupendo, tiene validez. Validez tiene Cateo, validez tiene Heródoto, para hablar de un Tarteso del contexto cronológico colonial. Entonces,
¿Se puede dar por válido lo que dejaron escrito esos historiadores de la antigüedad? Cuando los griegos nos describen el mundo de Tartesos, hablan de que Tartesos es un mercado, hablan de que es un reino, hablan de que es una ciudad. Pero realmente lo que están haciendo es conceptos griegos, es decir, para explicar una realidad que no es la realidad, una realidad típicamente griega. Pero claro, una ciudad, si Tarteso fuera una ciudad, necesita muchos poblados alrededor, necesita una estructura de Estado para que sea un reino, si no, no tiene sentido, no tiene base para sostenerlo. Tarteso es un corónimo, Tarteso es un nombre de región que transmiten los griegos, que transmiten navegantes griegos y que hace referencia a una región navegada. Puede ser la costa de Cádiz, puede ser la costa de Huelva, puede ser la costa del Guadalquivir, que era costa navegable. De hecho, el Guadalquivir hoy en día todavía tiene mareas hasta Alcalá del Río. Durante siglos ha persistido la duda. ¿Cuánto de oriental tenía Tartesos? ¿Se trataba de una fundación ancestral anterior a los fenicios? ¿O fue la propia cultura indígena la que levantó aquel gran reino? Los vestigios del otro extremo del Mediterráneo hacen inevitable pensar que al norte de las columnas de Hércules, Oriente y Occidente ya se habían fusionado. Tartesos ha variado desde ser una cultura autóctona de la prehistoria peninsular a algunos investigadores que creen que son los propios fenicios, que los griegos los denominan Tartesos en la fuente, o bueno, a otro grupo de investigadores que nos aventuramos a definir Tartesos como la unión o la fusión entre el mundo fenicio y el mundo indígena de la península ibérica. Yo, en mi opinión, lo que llamamos Tartesos, para mí sería ese impacto del mundo fenicio en la península ibérica. Yo no creo que haya una cultura tartésica prefenicia, no lo entiendo así. A ver, yo creo que sí, que la cultura fenicia aporta muchas cosas, pero no se puede magnificar que parece que todo lo que tenemos lo había aportado el fenicio. Ya había otros pueblos anteriores que habían traído otros ingenios, ¿no?, por decirlo de algún modo. El tema de Tartesos es complejo, porque se puede definir como una etnia, se puede definir solo por la cultura material, y luego hay que definir a qué época de Tartesos nos referimos. Porque el tema de la etnicidad, de cuánto hay de fenicio en Tarteso, cuánto hay de indígena, es necesario, ha sido necesario abordarlo, pero ahora quizá, ya sabiendo que es fruto de yo siempre pongo el ejemplo de una costelera, ¿no? Una costelera que le vas poniendo una serie de ingredientes, lo mueves y el resultado es el mundo tartésico. El primer hito tartésico emergió por casualidad hace unos 60 años. En una de las colinas que rodean Sevilla, unas obras permitieron el hallazgo. Tartesos se iba a presentar como las mejores leyendas, en forma de oro, un tesoro ricamente labrado, casi a flor de suelo. Para empezar, hay que tener en cuenta que aquí comenzó todo. Aquí comenzó la arqueología tartésica, con el descubrimiento del tesoro del Carambolo y la búsqueda de esa cultura tartésica a través de la arqueología, cosa que antes no se había hecho. Precisamente el Carambolo es el punto de partida de una proyección interior hacia ese antiguo estuario del Guadalquivir, o el punto de inicio, ¿no?, de una estructura urbana que viene de la mano de los colonizadores fenicios y que abarca pues toda la región, con lo cual tiene una proyección histórica y una proyección geográfica tremenda, ¿no?, y trascendental para entender lo que es Andalucía en la antigüedad. En torno al gran lago que formaba el Guadalquivir sobre la actual Doñana y hasta Sevilla, quedó fijado el hábitat de Tartesos. Así se identificaría durante décadas, hasta que nuevos hallazgos, a no poca distancia, vinieron a sacudirlo todo. Investigadores del CSIC han localizado los primeros rostros de Tarteso. Es la primera vez que se encuentran figuras humanas en un yacimiento del siglo V a.C. La importancia es trascendental porque no conocíamos ninguna figura relacionada con la cultura tartésica. Por primera vez ponemos rostro a las diosas o a los personajes destacados de esta sociedad.
Sabemos que dos figuras son femeninas, dos señoras ataviadas con sus arracadas, además de tradición tartésica, y un guerrero que está también parcialmente completo, y dos fragmentos más que corresponderían a otros dos individuos, posiblemente uno femenino y otro masculino. Antes de esos rostros, el Turuñuelo ya sorprendió al equipo arqueológico con una gran hecatombe. Más de 50 animales, en su mayoría caballos, dispuestos tras su sacrificio. A pesar del impacto, ese ritual da idea de la sofisticación y riqueza de quienes hace 2500 años sellaron y abandonaron este templo, desapareciendo para siempre. Así Tartesos habría sobrepasado las fronteras que tradicionalmente lo acotaban al estrecho de Gibraltar, el Golfo de Cádiz y el cauce bajo del Guadalquivir. Cuando uno observa Casas del Turuñuelo y observa pues esa imagen final que los moradores que vivieron en este edificio nos han dejado, posiblemente no tenga absolutamente nada que ver con la realidad que se vivía en esta construcción. Porque claro, no deja de ser una foto fija que alguien te deja para, bueno, para que tú interpretes un momento final que además en este caso está cargado de ritualidad. En realidad, hasta que el edificio no esté excavado por completo, saber a qué nos estamos enfrentando o darle una definición a la construcción va a ser muy complicado. Nosotros siempre nos hemos preguntado por qué unos materiales tan ricos llegan hacia el interior, porque al Guadalquivir es fácil. Lo que es difícil es saber qué poder tenían esta gente del interior para atraer unos productos que ni siquiera se ven en estos lugares del Guadalquivir, ¿no? El Turuñuelo lleva una década conmocionando la visión de Tartesos. Además de aportar valiosas piezas y muchísima información, su onda expansiva ha sacudido a toda la península ibérica. Una nueva interpretación de Tartesos que ya se percibe en otros yacimientos protohistóricos. Pero empecemos por el principio y volvamos a donde todo empezó. Cuando hablamos del mundo tartésico, de cultura tartésica, yo, para mí, desde mi punto de vista, que yo puedo estar equivocado completamente y hay colegas que disienten totalmente de esta idea, yo lo focalizo en un mundo del Guadalquivir. Los jerezanos dicen que Tarteso es mesa de asta. ¿Por qué? Porque se llama asta regia. Es la única cognominada como regia. Los gaditanos pues, han querido tener monopolio durante mucho tiempo, pero ya también los sevillanos pues, reivindican su papel importante, que lo tienen, ¿eh? En el origen de todas las investigaciones sobre Tartesos está el hallazgo del carambolo, que más allá de la riqueza de su tesoro, sentó las bases sobre aquel primer santuario. Las ciudades se basan en modelos fenicios y el carambolo es en ese sentido un paradigma porque desde la metrología de los muros, es decir, desde el sistema de medida hasta la planta del santuario y los rituales que se realizan solo tienen paralelo en el Próximo Oriente. El codo de tipo oriental o egipcio de 52 centímetros, asociado siempre en 3 y múltiplos de 3. Una arquitectura, de nuevo, que viene a plasmar la llegada de gente nueva en un mundo de cabañas, de una arquitectura popular, planta circular, cabañas de pocos metros de diámetro, de repente un gran edificio en el punto más elevado. La influencia oriental tan evidente sembró la confusión entre algunos de los primeros investigadores que, reacios a aceptar que Tartesos dejara de ser un mito, impusieron el término orientalizante para definir aquel periodo y evitar denominarlo tartésico. Cuando surge toda la historia de Tartesos en torno a la figura de Schulten y empiezan a aparecer los primeros elementos que parecen orientales, pero que los autores que se encargan de estudiarlo no se atreven todavía a usar ese concepto, no porque tuvieran ningún tipo de prejuicio contra el concepto, sino porque realmente no sabían a qué hacían referencia las fuentes con Tarteso. Bueno, hay que llamar a las cosas por su nombre. Los fenicios en Occidente, esa interacción con el mundo nativo va a generar esa cultura, en mi opinión, tartésica,
que algunos quieren llamar orientalizante, o la fase orientalizante de lo tartésico. Es que para mí lo prefenicio es otra cosa completamente diferente. No hay para mí un Tartesos prefenicio, en mi opinión. Es mucho más fácil darle un nombre, ¿no?, que le dé vida también a los habitantes y no llamarle un estilo orientalizante que no puede durar 300 años, ¿no? Yo no usaría el concepto orientalizante, nunca. De hecho, soy bastante drástica con ello, porque el orientalizante al final es un término que define un fenómeno artístico, es decir, una serie de objetos que tienen una reminiscencia oriental en su concepción. Pero culturalmente no define nada. Los hallazgos arqueológicos prueban que las visitas desde Oriente eran constantes desde mucho antes de la colonización fenicia. Y hace inevitable preguntarse hasta qué punto eran ajenos a los orientales aquellos indígenas que tan fácilmente acogieron y se fundieron con los recién llegados. Todo apunta a que población previa, aunque fuera en un modo de vida aldeano, existía. No conocemos nada de los indígenas. Sabemos que hay poblamiento, pero no sabemos, por ejemplo, cuáles son sus ritos, no sabemos cómo se enterraban, no sabemos cómo vivían, apenas tenemos poblados. Aquí llega un componente oriental mínimo, esto es como si pensamos en la colonización española de América, no se fueron millones de españoles al Caribe. Hay una presencia pequeña y rápidamente hay una hibridación, una interacción y una segunda generación. Lo que sí está claro que se produce la llegada de unas gentes que vienen desde el Oriente Próximo con esa estructura, y eso tiene un efecto inmediato en los pueblos autóctonos de la península. Como ellos traen esa tecnología que permite aumentar la extracción de recursos, traen nuevos cultivos, traen nuevos animales, gallinas, almendras, construcción de bancales, todo eso es una innovación fenicia. Posiblemente empezarán a implantar el olivo, porque hasta entonces lo que había era el acebuche, el olivo silvestre. ¿Eso qué resultado tiene? Inmediatamente un crecimiento demográfico importante, una colonización del campo, una roturación de terrenos para albergar al aumento demográfico. Es una vieja historia que la humanidad ha repetido sistemáticamente durante milenios. El Guadalquivir es viral, es un lugar propio para que estos se multipliquen. A partir de ahí podemos decir, ¿qué es Tartesos? Eso, durante un montón de siglos, encuentros, reencuentros, reacciones, ¿no? Entonces sí, yo eso lo llamaría Tartesos. Es un proceso que da lugar en la zona, ¿no?, que los griegos llaman Tarteso, a un fenómeno de mestizaje que incluso aquí tiene variedades regionales, porque no podemos comparar el Valle del Guadalquivir con el interior de Huelva, con la comarca minera, con la campiña de Sevilla y mucho menos con la depresión de Ronda. La uniformidad nos la inventamos en gran medida, ¿no? Lo normal es la multiplicidad, lo normal es que pueda haber varias lenguas en funcionamiento, lo normal es que haya culturas distintas y que eso, al cabo del tiempo, se vayan fusionando, ¿no? Tras expandirse desde Cádiz y Málaga a todas las orillas del lago Ligustino, los fenicios escogieron un estuario en el Atlántico como su gran puerto. Desde este emporio iba a salir hacia todos los rincones del Mediterráneo la mítica plata que daría fama a Tartesos. Huelva iba a generar su propia leyenda. Bueno, los puertos eran el Internet de la época. Hacia los puertos llegaba todo y de los puertos salía todo. Y lo exótico que eso debería ser para los pueblos orientales, atravesar las míticas columnas de Hércules y llegar a un lugar ciertamente fascinante, que no creo que defraudase. Las fuentes griegas dicen que hasta el siglo VI era un emporio, un emporio desconocido. Claro, desconocido para el mundo griego. El mundo fenicio, claro que lo conocía. Los comerciantes que llegaban a Huelva yo creo que debían quedar fascinados por ese comercio, por la plata, incluso por las relaciones con los indígenas.
No quiero entrar ya en Argantonio ni esta historia, no quiero entrar en eso, ¿no? Pero es evidente que había una sociedad regia, organizada, del boca a boca funcionó en todo el Mediterráneo. Era un puerto natural excelente. Una gran parte de la actual ciudad estaba completamente sumergida. Dominada además por unas alturas que son los que conocemos como los Cabezos. Desde ellos se puede todavía entender un poco cómo fue la ciudad y cómo se comunicaba y cómo fue hasta hace muy poco tiempo. En la zona baja es donde se cuece toda la actividad del puerto y la zona alta quedaría restringida a actividades religiosas, rituales, funerarias. Los Cabezos, esos montículos tan característicos de Huelva, son auténticas cápsulas del tiempo. De su interior han emergido algunos de los más impactantes vestigios de Tartesos, y aún se espera que los que sobreviven nos sigan sorprendiendo. Si estamos hablando de llegada de Fenicia a principios del 10 y de griego en el sexto y turetano en el quinto, estamos hablando de casi 500 años. Esa evolución yo creo que es lo realmente fascinante, sin olvidar que no son los fenicios los primeros que llegan. Que antes ha habido sardos, corsos, chipriotas, pero desde luego sería algo absolutamente fascinante ese encuentro entre orientales, autóctonos y orientales de segunda generación que lleva mucho tiempo. Entonces creo que todas esas componentes son las que tenemos que tener en cuenta. El debate no está cerrado, en definitiva, ¿no? Huelva está haciendo una caja de sorpresas y está aportando una cantidad de información para lo que es el debate general de la protohistoria del mundo mediterráneo y de Tarteso en particular, que creo que va a ser muy fructífero. Que pese a la importancia que tiene el mundo tartésico en la ciudad de Huelva, no hay puesto en valor ni un solo metro ni de un muro de época tartésica. Entonces, para una persona de a pie es muy difícil amar y valorar algo que ni siquiera ve, que no es tangible, ¿no? Que tienen que llevarte, que arrastrarte al museo para que lo puedas apreciar. Como eso no se ve, pues es más complicado que la gente lo aprecie y lo valore. Era a través de los dos ríos que aquí confluyen, el Tinto y el Odiel, que las riquezas del interior de Huelva salían hacia el mundo conocido. Y de entre todas ellas, fue el metal la que dio fama mundial a Tartesos en la antigüedad. Hay un elemento fundamental en el mundo tartésico. ¿Qué es lo que hace que los fenicios vengan? Que básicamente es el metal, es decir, la plata. ¿Por qué? Porque la plata es valor de cambio. No es un descubrimiento de la nada, es un descubrimiento porque hay noticia de que aquí hay todo aquello y que parece que hay en abundancia. Oye, que vas por allí y lo recoges. El oro, vamos, te lo trae el río. A los pies te lo pone y las pepitas. Es el cinturón ibérico de pirita, la franja metalogénica más mineralizada del mundo conocido en ese momento, rico en cobre, plata, hierro, y que hace que tenga ese gran atractivo. Río Tinto, yo digo, es el epicentro, hay otros también, Tarsis o en Portugal, Aljustrel, todo eso es lo que alimentó de metales al Mediterráneo. Y Tartesos es, claro, pieza fundamental. La actividad minera dio lugar en el tráfico entre Sierra Morena y los puertos donde se embarcaba el metal a verdaderos emporios. Una de esas ciudades, crecida al amparo de la actividad metalúrgica, se ubicaba en un entorno que hoy quizá pueda sorprendernos por su lejanía del mar. Tejada la Vieja es el paradigma de una ciudad tartésica, porque tiene una presencia previa y después tiene una fundación de lo que es el núcleo amurallado completamente oriental. O sea, es el paradigma de cómo esa población oriental entra en contacto con el mundo indígena y forman una cosa totalmente nueva.
que es el mundo tartésico. Inicialmente mi maestro Juan Campo dijo literalmente que era una patata caliente, pero yo estaba deseando quemarme, yo estaba deseando que ese yacimiento llegara a nosotros. Y el hecho de que pusieran esa llavecita en mi mano, pues bueno, hizo que estuviera 3 días llorando, ¿eh? En esa época, la desembocadura del Guadalquivir estaría a la altura de la actual Coria del Río. Tejada la Vieja estaría a mitad de camino entre 2 salidas clave, por una parte hacia el Mediterráneo y por otra parte hacia el Atlántico. Es el núcleo redistribuidor de esos minerales que vienen de la faja pirítica ibérica, pero además de todos los yacimientos mineros que tiene alrededor Tejada, que son muchos. Se trata de uno de los yacimientos más relevantes en la protohistoria de la península ibérica. Un yacimiento con una monumentalidad excepcional y con un potencial que bueno, queda fuera de toda duda. Hay excavado una hectárea y estamos hablando de una ciudad que tiene 10. Pero es que además la hectárea que está excavada está solo en superficie. En los últimos 100 años de vida del yacimiento, el yacimiento tiene 400 años de vida. Es decir, un 10% de sus últimos 100 años de vida. Queda mucho. El inventario y comprobamos que está bien. Genial. ¿Aquí está dibujado ya? Entonces desde aquí, desde la parte más profunda, y estas joyas de la parte más profunda de la trinchera. Tiene un urbanismo planificado, con manzanas en las que se van ubicando diferentes funcionalidades y claro que se ve la jerarquización social. Cuando llegan los fenicios y se empiezan a construir los puertos de Huelva y demás, ¿no? Se empiezan a desarrollar, hay que talar árboles, hay que hacer ciudades, hay que, bueno, muchísima población la que se necesita. Es posible que las gentes del Guadiana, esta gente que está representada por las estelas, ¿no? Con sus armas, lo que estén es proporcionando mano de obra barata o esclava, ¿no? Bueno, había otras maneras de esclavizar en la antigüedad y no se puede descartar. Lo que tampoco tenemos es evidencia, no tenemos evidencia para descartarla, porque violencia ha habido siempre. Tampoco tenemos evidencias para explicar cómo serían. Sea como sea la lectura que nos ofrecen las fuentes, van a comportarse como un pueblo mediterráneo más. Por supuesto que quieren obtener beneficios, por supuesto que los podemos señalar como en los orígenes del capitalismo. Claro, se están jugando mucho. Esa plenitud la iba a conocer Tartessos en el ámbito del Guadalquivir, en torno al siglo VI antes de nuestra era. Entonces se produjo un movimiento hacia el interior de la península sin que esté del todo claro si se trató de una simple expansión o lo motivaron otras circunstancias. Lo que para unos era los fenicios de Occidente y para otros aquello era Tarteso. En esa dicotomía se bailaba cuando de pronto pues, se decide que hay una migración más o menos masiva, yo no sé cuánto, de individuos que procedentes del Tarteso nuclear se fueron a vivir al valle medio del Guadiana. Y a partir de fines del siglo VII y en el VI, desde el Guadiana empiezan a colonizar ya el Tajo. O sea que es una cosa progresiva. El río Guadiana era navegable hasta Mértola, el puerto de la actual Mérida. Es natural que se colonizaran nuevos espacios, aunque algunos vestigios apuntan a una posible sacudida en el corazón de Tartessos. Se produce en el siglo VI una gran crisis donde Tartessos no desaparece, pero sí decae, ¿no? Quién sabe, muchas veces hay crisis que se perciben en lo material y, sin embargo, la cultura o la identidad continúan.
Que fuera un fenómeno natural lo que sacudió Tartessos ha calado entre los investigadores. La huella arqueológica de un maremoto en edificios de Huelva remite a una gran ola hasta el interior, lo que se ha dado en llamar el tsunami tartésico. A mí ese asunto me fascina mucho. El tsunami debió ser potente. Sería una gran ola con un temblor que la gente sentiría casi como el fin del mundo que está llegando en ese momento. Después de ese tsunami del siglo VI, la cosa no se resiente aquí tanto. Es decir, la capacidad de resiliencia fue enorme. ¿Y por qué? Pues porque era una sociedad muy fuerte, una sociedad muy potente. Es una sociedad que es capaz de reconstruir lo que se ha destruido. Es natural que siguieran tierra adentro el curso de otro gran río hacia tierras fértiles. Todavía no han aparecido ciudades o aldeas, pero sí vestigios de una gran sofisticación. A partir del siglo V en adelante empieza una nueva etapa histórica cuyos los últimos restos de esa colonización orientalizante son los palacios de Cancho Roano, seguramente del Turuñuelo, etc. Bueno, Cancho Roano, como todos los edificios del Guadiana, es un túmulo artificial, era un túmulo artificial. Encima del túmulo había encinas, con lo cual pasaba absolutamente desapercibido en el paisaje, ¿no? Dio la casualidad de que uno de los dueños, cuando se dividieron las fincas, bueno, pues quiso hacer un aljibe y al hacer el aljibe se encontró ánforas, muchas cenizas, no sabía lo que era aquello. Se asustó un poco, ¿no? Y bueno, pues un maestro del pueblo que lo vio, paró la obra y llamaron a la gente del Museo de Badajoz y bueno, ya empezó toda la excavación. Durante milenios, estos túmulos han preservado edificios como este. Cubiertos tras su abandono, cuesta imaginar que bajo ese cabezo del terreno se oculte un palacio o un templo, tal cual fue sellado en su momento. Es un edificio muy cerrado, muy bien pensado, todo muy simétrico. Alrededor están las capillas que lo rodean, un foso, ¿no?, que lo encinta, en un paisaje, como digo, muy llamativo, ¿no? Pero el primer hito tartésico en Extremadura se dio en un enclave que ha tenido continuidad a través del tiempo. Medellín y su necrópolis dieron algunas de las primeras claves sobre Tartessos cuando su propia existencia todavía era muy discutida. Hay que pensar que estamos ante los palacios de dinastas locales que controlaban desde el territorio las ciudades. Medellín debía ser una de las 2 o 3 y probablemente la más importante ciudad de toda la zona de Las Vegas del Guadiana. Había muchos hallazgos por Extremadura, casuales, pero descontextualizados. Medellín permitió entender el contexto en el que se producía, que luego con nuevos avances cada vez vamos entendiendo mejor. Sabemos que si hasta el siglo VI a.C. todo el comercio se hacía en un eje norte-sur, a partir de la crisis de Tartessos y del nacimiento, ¿no?, del surgimiento del Guadiana, ese eje cambia, ¿no?, y ahora se hace oeste-este. Los trabajos en el Guadiana no solo han favorecido una visión más amplia de Tartessos, sino que han coincidido con nuevos hallazgos en zonas más al norte, muy alejadas de los asentamientos fenicios que se conocen, y cuestionando hasta dónde pudo alcanzar la llamada Tartéside y su influencia. La sombra de la colonización fenicia es alargada y llega hasta Badajoz, hasta Salamanca y puede que más allá. Es decir, es el resultado de un proceso colonial, como el que se produce en Alicante, como el que se produce en Lisboa. Próximo a Medellín, el Turuñuelo surgió de otro túmulo.
Desde hace una década no ha dejado de sorprender al equipo que acomete cada año una nueva campaña de excavación. Cuesta entender un templo de esta dimensión y riqueza, casi una catedral tartésica, en medio de una gran vega desierta. Un territorio como el Valle Medio del Guadiana, que apenas tenía ocupación durante el Bronce final, de repente, a partir del siglo VI, inaugura un nuevo sistema de poblamiento y, bueno, pues un auge demográfico da como resultado la aparición de pequeños enclaves tipo aldea o granja, que obviamente están vinculados a estos grandes edificios. Un sistema que además debió funcionar bastante bien, porque desde que se inaugura a principios o mediados del siglo VI hasta que desaparece a finales del siglo V, lo único que hace es crecer. Se sabía que había algún yacimiento, lo que no se sabía era de qué época era ese yacimiento. No se sabía si había debajo un dolmen o había una villa romana, etcétera, ¿no? Entonces, hasta que no se hizo un primer sondeo, que nos dieron permiso en el año 14, ¿no? En el 2014, para hacer un sondeo, no vimos que se trataba ya de un edificio de época protohistórica. Aunque Canchorroano ocupaba, digamos, la cumbre de esa monumentalidad hasta hace algunos años, era el yacimiento de tierra mejor conservado de la península ibérica, bueno, ahora Casas del Turuñuelo le ha ganado un poco el terreno, entre otras razones porque es muchísimo más monumental. El Turuñuelo es un edificio de un carácter político y social mucho más amplio. Pero como es una zona muy llana, dedicada al regadío, bueno, pues sobresale muchísimo en el paisaje, ¿no? Cuando uno se asoma al exterior del edificio de Casa del Turuñuelo, lo que ve no tiene absolutamente nada que ver con lo que hubo, ¿no? Cuando el edificio estuvo en funcionamiento. Eso nos lo marca, por ejemplo, el estudio de los carbones y del polen, ¿no? Que nos hablan de la existencia de un gran bosque de pino y de una zona de dehesa abierta con encinas que hoy en día tampoco vemos. Los ríos también han cambiado mucho más en esta zona, ¿no? Donde la construcción de los pantanos y las acequias se han encargado de dirigir, ¿no? Esos cursos de agua, y también es un elemento fundamental. Hay que hacer ese ejercicio de devolver al Turuñuelo a su ubicación en el paisaje original, porque si no haremos una lectura territorial del yacimiento errónea. Una de las cosas que nos trajo de cabeza durante 2 años es que sondeamos uno de los muros para intentar entender la construcción y aunque profundizamos casi 4 metros, no encontramos los cimientos de piedra. Entonces, durante 2 años dibujamos, repensamos, hablamos con arquitectos, con aparejadores, cómo se puede construir un edificio, sí, con muros de 1,70 m, pero sin cimientos de piedra. Claro, cuando iniciamos las excavaciones del patio y documentamos la escalera, nos dimos cuenta que es que llevábamos 3 años trabajando en una planta superior. Tenemos estos zócalos de cuarcitas que sostienen estos grandes alzados de adobe y luego abajo los propios cimientos del edificio. Pero claro, ¿cómo íbamos a saber al principio que nos enfrentábamos a un edificio que conservaba 2 plantas? Las técnicas constructivas de por sí ya han revolucionado un poco lo que se conocía de Tartessos, ¿no? Es el único edificio que conserva 2 plantas en todo el Mediterráneo occidental, ¿no? Las comunidades que un templo así debía congregar aún no han sido localizadas. Ni cabañas, ni urbanismo alguno ha sido hallado en su entorno. Es uno de los muchos desafíos de un yacimiento que en cada una de sus campañas ha conmocionado la percepción de Tartessos. Casi todos los edificios monumentales o las grandes construcciones que hay vinculadas a Tartessos siempre se han identificado con santuarios. En la antigüedad el santuario tiene muchas más funcionalidades, entre ellas, por ejemplo, es un lugar donde se hace política muchas veces y donde se comercia.
Los templos tienen un papel mucho más allá del lugar de culto. Es un lugar de diplomacia, es un lugar de intercambio, es un lugar de ciencia, como diría el profesor Escacena, es I más D más I. Entonces les decimos a los dioses que les echamos una plegaria para que estén presentes en el acto del intercambio. Entonces el mercado es pura religión, es pura ritualidad. Y hasta que no hemos comprendido que es que el sistema funciona así, ¡ay, qué curioso! Pero esto que es templo, es palacio, es todo. Es 3 en 1. Cuando termina una campaña de excavación y de investigación de los materiales, uno construye una historia, ¿no?, en torno al edificio. Y uno se marca quizá una idea por donde crees que el edificio te va a ir llevando. Luego uno excava la siguiente campaña y los hallazgos son completamente diferentes de lo que uno imaginó cuando empezaron estos trabajos, ¿no? Entonces eso cambia la percepción entera del edificio y, por supuesto, cambia su historia. Lo impresionante de Canchorroano o del Turuñuelo es que significan el fin de un proceso, el fin de una era. Yo no creo que sea un traslado, ni mucho menos. Las grandes ciudades del mundo tartésico siguen estando en el Guadalquivir. ¿Dónde están los canchorroanos o dónde están las casas del Turuñuelo? En Sevilla, en Huelva o en Córdoba o en Cádiz. No lo hay. Entonces hay discontinuidad. Aunque es muy difícil saber cuánta continuidad, cuánta discontinuidad hay, yo creo que hay una especie de identidad local tartésica que se mantiene bastante y que se continúa un poco en la cultura turdetana, pero quizá hay más continuidad de lo que creemos. El Guadiana se ha convertido en un gran filón para el conocimiento de la protohistoria. Los yacimientos de Extremadura están dando respuesta a muchas de las incógnitas que durante décadas han envuelto a Tartesos. Este sistema de poblamiento no lo hay en el Guadalquivir, no lo hay. Y si lo hubo, desde luego no queda. La riqueza del Guadalquivir está debajo de las ciudades. Es que la mayor parte de nuestros yacimientos están en el medio rural. Entonces eso ha facilitado mucho su conservación. No es lo mismo acceder a los niveles tartésicos en Medellín que en Huelva, o en la propia Sevilla, o en Córdoba. Bueno, nosotros jugamos con esa ventaja. Más allá de las excavaciones, que son la parte más visible de la arqueología, el trabajo de investigación y documentación continúa durante todo el año. A menudo de forma silenciosa, hasta ofrecer, cuando hay suerte, resultados coherentes para la ciencia. ¿Qué número es, Juanjo? 643. Para ver si está inventariada, pero el número de pieza. La 71. Vale, espera. Aquí. Ah, qué bien, porque está sin siglar todavía, así que mucho mejor. Requiere mucho trabajo porque no solamente es excavarlos, que hay que ir registrando algunas veces hasta el último grano de arena que va saliendo, ¿no? Pues desde las muestras, las semillas, el sedimento, los carbones, los objetos materiales que van apareciendo, los metales se tratan de una manera, las cerámicas se tratan de otra, los huesos hay que guardarlos de otra forma. Entonces, bueno, muchas veces llevar todo ese registro ya supone un esfuerzo quizá más mental y luego por otra parte está la parte física, ¿no? Bueno, este acabado es más tosco, este acabado está más escaso. Hemos pasado en apenas 30 años, como mucho 40, de no tener casi ninguna información de lo que es ese, entre comillas, periodo oscuro que consideramos de la protohistoria y especialmente de lo que es el mundo tartésico, a tener un exceso de información, a tener demasiados datos, demasiado en todos los sentidos. Y no solo ya de la cerámica, sino también de la arquitectura, del territorio, de la lengua, etcétera, ¿no? Y todo eso hace que esa cantidad de datos no hayamos sido capaces de digerirlo de una forma adecuada. Estamos en ese proceso de digestión y, por tanto, pues yo estoy viendo eso de una manera, como digo, un tanto casi abrupta, digamos, ¿no? Uno de los grandes anhelos de la investigación es descifrar la lengua tartésica.
La ausencia de escritos ha dificultado el conocimiento y quizá explique por qué Tartessos sigue sin ocupar el lugar que merece en la historia del Mediterráneo. No creo que haya la menor duda de que hay escritura. Escritura que luego se extiende alrededor, ¿no? Escritura que luego nos aparece en piedra, no tanto porque lo haga la gente tartésica, sino porque gente de la periferia pues aprende esa escritura. Y ellos sí que lo van a hacer en piedra porque su papel es otro, ¿no? Un pueblo que tiene escritura la está usando, sobre todo para administración. Quizá como dice Heródoto, aquí había leyes escritas. ¿Pero dónde está eso? ¿Habrá algún día un archivo? ¿Se encontrará algún día un archivo? Tiene que haberlo. ¿Cuál era el material en el cual, aparte de la piedra de las lápidas, cuál era el material en el cual se escribía y dónde están esos archivos? Tenemos inscripciones, pero escribían en papiros que desaparecen. Entonces es como un espejismo de algo que falta. No tenemos el texto maravilloso, no tenemos la piedra roseta, pero tenemos mucha documentación para hablar de que esa cultura urbana no solamente va a ser una cultura urbana, no solamente va a ser una red de caminos y una red de infraestructuras, sino también va a haber una estatalización y una ordenación jurídica y política de la que luego va a beber Roma. Sabemos por lo que otros dicen que tenían literatura, mitología, tratados de un montón de cosas, de temas científicos, historiografía. Pero bueno, tenemos ese hueco que duele mucho. Con todo lo ya documentado sobre Tartessos, el mapa de la protohistoria empieza a completarse, pero son aún muchas las piezas que le faltan a este puzzle. La arqueología, hoy una actividad muy reglada, requiere de muchos recursos para abordar esa misión y sacar a la luz, aunque solo sea una parte del patrimonio tartésico que guarda nuestro suelo. Yo añoro la posibilidad de que haya un gran proyecto nacional, internacional, como sea, que estudie una ciudad a fondo. No digo hacer una cata, hacer una excavación, buscar un nivel, no. Es que tenemos ciudades enteras en las cuales podemos estudiar todo esto. Se sabe dónde podrían estar, ¿no? Algunos de ellos sabemos que les puede pasar un río por encima, ¿no? A otros pueden haber sido destruidos, ¿no? Otros pueden tener encima una ciudad. Pero hay otros que están ahí. Y no solamente ahí, en otros lugares. Y yo pienso que lo que hay que hacer es una política ambiciosa de excavaciones. Todos esos cerros que hay, esas alturas, Castilleja de Guzmán, Valencina de la Concepción, era una zona en la que había localizados dólmenes y cosas, pero es que ahora están encontrando menudos ajuares. Es que Sevilla nos va a dar sorpresas en los próximos años. Nos hemos fascinado durante décadas con el tesoro del Carambolo y con los inicios de la colonización fenicia. Pero nos olvidamos que detrás del deslumbrante oro hay otra cosa, ¿no? El fenómeno urbano no termina cuando los fenicios se replegan, se hibridan, se diluyen. Ahí no acaba el fenómeno urbano. Ahí es cuando empieza la etapa dorada del fenómeno urbano. Y se convierten en la base de lo que hoy es la red urbana andaluza. El Tartessos descubierto ha dejado atrás la leyenda. Turuñuelo y los demás yacimientos lo han convertido en realidad histórica, pero no borra todas las incógnitas. ¿Un reino del Guadalquivir y del Guadiana? ¿El Levante y Portugal serían territorios conectados o parte de ese reino? ¿Y cómo explicar los hallazgos en Salamanca? Renovado el interés, con cada nueva revelación, Tartessos sigue creciendo. Hay una especie de auge de toda la cultura tartésica, de volver a revisarlo todo, ¿no? De crear en una cultura que, como decía antes, ¿no? Está muy diferenciada entre los distintos lugares, pero que sí que tiene cierta comunicación, ¿no? Hay una relación comercial fluida, ¿no? entre los distintos focos. Y esto es lo que está cambiando ese panorama, ¿no? Es una cosa mucho más articulada de lo que pensábamos en un principio, que era vamos a buscar una ciudad, vamos a buscar un territorio concreto, ¿no? Vamos a ver por qué tal, ¿no? Sino que no, ya existe una estructura y eso es lo que ha cambiado la mentalidad de la investigación, ¿no?
Yo más bien lo que creo es que Tartessos es una cosa de la que muchos hablan, pero cada uno pensando en cosas distintas. Entonces, según lo que estemos pensando de Tartessos, nos entendemos o no. Una cultura se desarrolla en un territorio y si nos ponemos a pensar, la cultura tartésica tampoco abarca un territorio tan amplio si la comparamos con cualquier otro imperio o con cualquier otra cultura, digamos, con vocación totalizadora de un territorio. Volvemos a repetir el modelo completamente desfasado e inaceptable de Schulten cuando hablaba de un imperio tartésico que iba desde un extremo hasta el otro. Entonces, al intentar mejorar nuestro conocimiento, estamos entrando en el mismo problema que es una mitificación del pasado. En lo que sí hay consenso es en el valor de un encuentro tan fructífero como para haber cambiado la historia de nuestro país y quizá del Mediterráneo. Eso sin querer imaginar lo que Tarteso significaría ya de haber salido antes de la sombra del tiempo. Bueno, esa es la gran frustración de la cultura tartésica, ¿no? Que se está desarrollando en paralelo con otras culturas del Mediterráneo, Grecia, con la Etruria, etc. Y en el siglo VI, en la época de mayor esplendor, ¿no?, de esas culturas, pues Grecia entra en el mundo clásico, Etruria es cuando conocemos sus mejores tumbas, y sin embargo en Tartessos sufre una crisis que no sabemos todavía a qué responde, que pueden ser causas políticas, económicas, incluso naturales. No lo sabemos, pero se frustra ese mundo clásico de Tartessos, ¿no?, que hubiera sido el desarrollo total de una cultura más del Mediterráneo. Basta con viajar a Turquía o viajar a Grecia para ver que nuestra escala es mucho más modesta, pero nos incorporamos a la historia. Y de hecho, eso va a acabar, como digo, resultando en lo que va a ser esa primera presencia romana. A Roma le va a ser mucho más fácil romanizar y proyectar su idea de Estado en un lugar donde ya está muy bien asentada la cultura urbana. El principal tesoro que nos ha dejado es una red urbana que todavía habitamos a día de hoy. Nosotros somos ciudadanos de Sevilla, o ciudadanos de Osuna, o ciudadanos de Carmona. Somos herederos de una red urbana que fundan los fenicios en el interior del Valle del Guadalquivir, llamémosle Tarteso, a inicios de la Edad del Hierro. Por primera vez Tarteso se pone un poco de moda, ¿no? Se vuelve de interés y despierta el interés de la gente y demos a todos esos interesados una definición correcta de qué es realmente Tartesos, ¿no? Y ya pues, desvincularse de todo ese mundo de la leyenda de Tarteso, ese país rico en plata, bueno, que tendrá, que también forma parte de su historia, ¿no? Todos los pueblos tienen que tener una leyenda, ¿no? Pero bueno, también tienen una realidad material y eso es lo que intentamos un poco entre todos construir.